Bien, he elegido a Riquer en primer lugar porque me parece un autor importantísimo, eh, también porque es un autor que a mí me interesa muy particularmente y porque creo que hace aportaciones a este tema, a la filosofía del tiempo, que merecen ser conocidas, ¿no? Mi objetivo es dar cuenta de una obra inmensa, es un tiempo y narración, es el título, apareció en 3 volúmenes, tiene más de 1000 páginas, es una obra de los años 1983-1985. Voy a intentar explicar la idea central de este libro, ¿no? Que es la indicada en el título, tiempo y narración. O sea, esta expresión hace referencia a la correspondencia que según Riquer existe entre tiempo y narración. El tiempo, dice Riquer, se hace tiempo humano en la medida en que se articula en un modo narrativo y la narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición de la existencia temporal. Para Riquer existe una relación de causalidad recíproca entre narración y tiempo. En rigor podemos decir que Riquer no tiene una concepción original propia del tiempo, ¿no? Lo que él aporta a la filosofía del tiempo es esta idea de que existe una conexión, una relación decisiva entre tiempo y narración. Este asunto tiene que ver, en primer lugar, con la inscripción de Paul Riquer en el llamado giro lingüístico de la filosofía contemporánea. Riquer piensa que el lenguaje desempeña un papel fundamental en la configuración de la experiencia humana en general y, por tanto, en la configuración de la experiencia temporal. Y, en segundo lugar, este asunto, esta tesis de Riquer tiene que ver con el llamado giro hermenéutico de la fenomenología. Giro hermenéutica. Riquer es con Heidegger, con Gadamer, con el gran filósofo italiano recientemente fallecido, Gianni Vattimo, uno de los representantes más destacados de la hermenéutica filosófica contemporánea. Riquer afronta la cuestión del tiempo desde una perspectiva hermenéutica, esto es, a partir de la narración, a partir de la interpretación de la narración. Esta es una tesis fundamental de Riquer. Riquer entiende que no es posible acceder a sí mismo a la experiencia íntima del sí de una forma directa. Él entiende que es necesaria una mediación, que es necesario dar un rodeo por la interpretación de los símbolos, de los signos, de las acciones humanas, de las obras humanas, de todo eso en lo que la subjetividad humana se expresa a sí misma, ¿no? Al verse el sujeto en su obra, en lo que es expresión de su sí mismo, se reconoce así, se descubre así, pero esto siempre en ese rodeo, ¿no? En ese salir de sí para volver a sí a través de la interpretación de los signos, los símbolos, etc. Y la experiencia temporal para Riquer solo es accesible en este rodeo que pasa por la interpretación de las narraciones. Riquer toma como hilo conductor de la explicación de este asunto la relación entre tiempo y narración, la articulación en 3 momentos del círculo mimético. Mimético porque para Riquer la narración es imitación de la acción. En esto sigue casi literalmente la tesis de Aristóteles en la poética, cuando dice que la tragedia, la poesía trágica, es imitación de la acción. Esto es capital, ¿no? Mimesis praxeos, imitación de la acción.
La narración narra una acción que se realiza en el tiempo. Los tres momentos del círculo mimético son mímesis 1, mímesis 2, mímesis 3. La mímesis 1 es la prefiguración del tiempo. Mímesis 2, la configuración del tiempo. Y la mímesis 3, la refiguración. Prefiguración, configuración, refiguración. Vamos a decir algo brevemente sobre estos tres momentos, ¿no? Primero, la prefiguración. Esto se refiere a la estructura temporal que tiene por sí misma la vida práctica del hombre. El mundo de la acción humana está estructurado de forma temporal. En esto Ricoeur se inspira evidentemente en Heidegger. Heidegger dice que el ser del hombre es tiempo. Ricoeur dice que la vida humana, que la experiencia humana, que la estructura, que el tiempo es algo que pertenece constitutivamente al ser del hombre. La diferencia entre Ricoeur y Heidegger está en que Ricoeur piensa que el tiempo se estructura como un relato, como una narración. El carácter temporal de la vida práctica del hombre determina el carácter pre-narrativo de la misma. La experiencia del hacer y del padecer humano, por su carácter temporal, es susceptible de ser narrada. La experiencia humana, por ser temporal, puede ser narrada. Ricoeur dice que es narración en potencia. En un bellísimo artículo, Ricoeur dice que la vida humana es como un relato en busca de actor. Un relato en busca de actor. Hay vidas, dice Ricoeur, que piden, que exigen ser narradas. Vidas que merecen ser narradas. Ejemplos de estas historias de vidas que piden ser narradas son, por ejemplo, la de los pacientes psicoanalíticos. El paciente en el psicoanálisis narra al psicoanalista su vida, la historia de su pasado, o la de las víctimas del pasado, por ejemplo, las víctimas del Holocausto. Segundo momento, la configuración del tiempo. Este corresponde a la obra literaria, que es una narración, tanto en la figura de la historia que cuenta el historiador, como en la del relato de ficción, la que escribe el novelista, etc. La prefiguración es el suelo sobre el que se levanta la obra narrativa, sea histórica, sea de ficción. O sea, el tiempo de la experiencia real de la vida práctica del hombre está estructurada de forma temporal. Pero ahí el tiempo, según Ricoeur, es un tiempo poco estructurado, en alguna medida oscuro, desordenado, que no constituye del todo una unidad significativa. Por eso, sobre ese tiempo, en alguna medida informe, trabaja la labor de construcción del narrador, del historiador, del novelista, etc. Esa labor configura el tiempo, lo ordena, lo unifica. A partir de la multiplicidad de datos con que se encuentra el historiador, seres humanos, agentes, fines, medios, circunstancias, etc., el historiador unifica, da forma, estructura como una totalidad significativa ese conjunto. La construcción de la trama, lo que Aristóteles llamaba el misos, hay una inspiración
constante, ¿no?, de Aristóteles en esta obra de Riquer, el misos, la trama, la construcción de la trama, ya para Aristóteles es una disposición de hechos, es una composición que integra acontecimientos, agentes, fines, medios, etcétera, en una totalidad, en la unidad de una historia. La narración que hacen los historiadores, los novelistas, configura, estructura, ordena el tiempo de la experiencia práctica humana. El misos aristotélico, la trama, es una imitación creadora, o sea, no es una fotografía, no es una copia que reproduce el carácter temporal de la experiencia viva, de la experiencia real del hombre. La narración que hace el historiador cambia, añade algo a la estructura temporal de la experiencia de la acción. La narración compone, reordena, unifica, da sentido. La obra literaria que narra algo es una construcción, A partir de la simple sucesión de hechos, configura estructuras temporales que son totalidades. Riquer dedica un maravilloso capítulo del segundo volumen de Tiempo y Narración al análisis de 3 novelas que él considera, que él presenta como fábulas sobre el tiempo. Es la de Virginia Woolf, La señora Dalloway, la de Thomas Mann, que estudió el pasado día aquí, Sergio Toledo, La montaña mágica, y en tercer lugar, y sobre todo naturalmente, Proust, ¿no?, A la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Estas obras de ficción nos ofrecen una serie de variaciones imaginativas sobre formas de estructurar el tiempo. Esto es una ventaja que tiene la ficción sobre la historia, la libertad para ordenar, para componer, para configurar la estructura del tiempo. Y tercer momento, el más importante, la reconfiguración. El proceso puesto en marcha por la narración no acaba en la obra del escritor, en la obra del historiador, del novelista. Acaba en la lectura, en la aportación que hace el lector de esa obra. El relato culmina en la refiguración por el lector de su experiencia temporal. La obra narrativa alcanza su sentido pleno cuando es aplicada por el lector al mundo de su hacer y padecer, al mundo de su experiencia temporal real. La narración, la obra narrativa, ofrece al lector una determinada configuración del tiempo y el lector aplica esa configuración a su vida real. Y esto puede contribuir a la transformación de la vida real, práctica, de la experiencia temporal real del lector. El sentido hace un recorrido. Ese recorrido comienza con la narración que escribe el autor, pero se prolonga, acaba, llega a culminación con la aplicación por parte del lector de lo configurado en la narración a la vida real, a la vida práctica del lector. El sentido de un texto narrativo es dado plenamente con la actualización del texto por el lector. Magnífica esta comparación de Riquer, la compara con la interpretación de una obra musical.
La obra musical, la Sexta Sinfonía de Beethoven, está ahí en el papel, pero es actualizada por la orquesta que la interpreta, ¿no? Y eso es lo que hace el lector con el texto narrativo del escritor. La actualización plena del sentido de la obra escrita se hace efectivo con la lectura del lector, cuando el lector aplica prácticamente lo que ha leído, lo que ha visto, aquello de lo que se ha apropiado por medio de la lectura, cuando lo aplica a su vida real. Las tres novelas sobre el tiempo a las que remite Riquer ofrecen a los lectores experiencias ficticias del tiempo, que estos pueden proyectar sobre la experiencia real del tiempo de la acción en su propia vida. Y esto puede llevar a la transformación de esa experiencia temporal. Esto es refigurar el tiempo. El tiempo lo refigura el lector, como aplicando lo que ha aprendido con la lectura del texto narrativo. Y aquí se cierra el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico y mimético, ¿no? Por eso es círculo, porque el proceso arranca de la realidad concreta de la experiencia real del tiempo en el mundo de la acción por parte de un sujeto. Ese tiempo, en alguna medida informe, desordenado, no del todo unitario, es ordenado, configurado, estructurado en unidad por la narración que hace el historiador o el novelista. Pero en tercer lugar, el lector aplica esa estructura, ese tiempo configurado por el escritor, lo aplica a su propia vida y da lugar con ello a una transformación de la propia vida, porque la narración invita a la acción, dice Riquer. La narración reenvía a la acción del lector que transforma su vida. Así refigura el tiempo. Entonces el movimiento arranca de la experiencia real del tiempo prefigurado, pasa por el tiempo configurado, que corresponde a la obra del narrador, y culmina en la aplicación de todo eso a la vida real por parte del lector. Partimos de la vida real y volvemos a la vida real, por eso el círculo. Un círculo que no es vicioso, es decir, que es productivo, porque acaba en transformación de la vida de la que se parte. Ahora bien, Riquer, para explicar la conexión entre narración y tiempo, no se limita a dar cuenta de la configuración del tiempo por parte de la narración o de la refiguración del mismo por parte del lector, sino que también da una importancia enorme en su obra y le dedica a ello páginas y páginas al tema de las aporías del tiempo. O sea, la narración da una respuesta a las aporías del tiempo. La refiguración del tiempo es una respuesta a las aporías del tiempo. Esto, insisto, ocupa un lugar decisivo, sobre todo en el tercer volumen de Tiempo y Narración. El tiempo, dice Riquer, es constitutivamente aporético. Riquer habla sobre todo de tres aporías del tiempo. La primera de ellas tiene que ver con la dualidad de tiempo cosmológico, tiempo del mundo, tiempo físico, y tiempo del alma, tiempo fenomenológico, psicológico. Tiempo del mundo, tiempo del alma. Toda la tradición filosófica occidental, dice Riquer, está determinada por esta contraposición entre dos perspectivas del tiempo. Del tiempo cosmológico y del tiempo del alma. Para poner de manifiesto esta aporía,
Riquer opone, contraponiéndolos, en primer lugar, a Aristóteles y a San Agustín. En segundo lugar, a Kant y a Husserl. Y en tercer lugar, a Heidegger y el tiempo ordinario. Diré luego qué es eso. Primero, Aristóteles y Agustín. Aristóteles. En Aristóteles, el tiempo no es el movimiento, pero es algo del movimiento. En este punto, Aristóteles corrige a Platón. Aristóteles depende decisivamente en esto de Platón, evidentemente, porque quien primero identifica el tiempo con el movimiento es Platón, con el movimiento de los astros, etc., ¿no? Y la famosísima, increíble, maravillosa definición de tiempo de Platón dice: imagen móvil de la eternidad. Maravilloso, increíble, ¿no? Imagen móvil de la eternidad. Pero móvil, imagen móvil. En Platón ya aparece la contraposición entre tiempo y eternidad. Las ideas, las esencias, son inmóviles, inmutables. Por tanto, son eternas, como el ser de Parménides, que no tiene pasado ni futuro, ¿no? En cambio, el mundo de los astros, el universo, es móvil, y por eso con él entra en el mundo el tiempo, ¿no? Aristóteles hereda esta idea, pero hace una precisión. El tiempo no es el movimiento mismo, es algo del movimiento. Y eso es lo que indica la famosísima, también increíble, maravillosa, definición del tiempo de Aristóteles que recordaba aquí el otro día el compañero, ¿no? Arismos tes kineseos katato proton kai hysteron, ¿no? Número del movimiento según el antes y después. Número del movimiento, no es el movimiento, es el número del movimiento. Según el antes y el después. El antes y el después, ante todo, es del movimiento, no del tiempo. Originariamente, esa sucesión, esa relación antes-después, la encuentra Aristóteles en el movimiento. Por tanto, el tiempo es algo del movimiento, el cual hunde raíces en la naturaleza. El tiempo constituye la esencia de la naturaleza. El movimiento forma parte, Aristóteles define la naturaleza como principio del movimiento, o sea que el movimiento es consustancial a la esencia última de lo natural, de la naturaleza. El tiempo no es tan esencial de la naturaleza, pero se halla anclado en el movimiento. Por tanto, el tiempo en Aristóteles es prioritariamente tiempo de la naturaleza, es tiempo del mundo, tiempo físico, tiempo cosmológico. Y la gran exposición del tiempo de Aristóteles está en el libro cuarto de la física, está en la física, porque el movimiento es un tema físico que pertenece a la física. A esta visión del tiempo contrapone radicalmente Riquer la de Agustín. A este tiempo cosmológico, tiempo del mundo, opone el tiempo de Agustín, que es tiempo del alma, que es tiempo de la conciencia, que es tiempo de Aristóteles, Agustín dice animi, animus, muchos traducen por espíritu, ¿no? Alma, espíritu. Agustín, en ese tesoro también de la historia de la filosofía, que es el libro 11 de las Confesiones, en 10, 12 páginas, es un texto cortito, pero increíble, eterno, ¿no? Hay unas profundidades, ¿no?, en el planteamiento de problemas y en la resolución de los mismos increíbles en Agustín, ¿no? Él parte de la aporía del ser y el no ser del tiempo. Él la pone en boca de los escépticos que dicen el tiempo es y no es. El tiempo no es porque está dividido en pasado, presente y futuro. Y el pasado no es porque ya no es.
El futuro tampoco es, porque todavía no es. Y el presente no es porque pasa, se fuma, no permanece. El tiempo no es. Sin embargo, parece que es, porque hablamos de él, ¿no? Esta es la aporía del ser y no ser. Y la respuesta que le da Agustín a esta aporía es la siguiente. Agustín dice, el pasado y el futuro son, porque son en el presente a través de la memoria y de la espera. El pasado es en la espera y la espera es en el presente. Hay un sujeto en el presente que es el pasado es en la memoria. Hay un sujeto en el presente que recuerda, ¿no? Y el futuro es en el presente. Agustín habla del triple presente. El presente del pasado, que está en la memoria, el presente del presente, que está en la atención, y el presente del futuro, que está en la espera. Y todo esto tiene lugar en el ánimo. Y ese presente extendido, ese triple presente, que es un presente extendido, es en el animus. Y a eso lo llama, al tiempo así entendido, lo define Agustín como distensio animi, distensión del espíritu, del alma, distensión. Distensión es dispersión, es extensión, extenderse. El presente se extiende. Pero claro, esta extensión implica un triple presente, ¿no? Entonces, la extensión del espíritu comporta la extensión del tiempo, y esto comporta la medibilidad del tiempo, porque el tiempo se extiende, puede ser medido. La medida del tiempo está en el ánimo, en el alma, en el tiempo del alma. El tiempo es medible porque es algo del alma distendida. Por tanto, dice Agustín, la medida del tiempo no hay que buscarla en el movimiento de los astros como han querido Platón y Aristóteles. Tenemos entonces aquí que el análisis agustiniano centrado en el alma, en el animus, excluye la posición de Aristóteles, la excluye. Esto es decisivo para el argumento riqueriano. Que la visión del tiempo centrada en el tiempo cosmológico de Aristóteles y la visión del tiempo centrada en el alma de Agustín se excluye. No se soportan, se excluyen. Por momentos toman elementos la una de la otra, pero lo ocultan. Ahora bien, dice Riquer, ni Agustín logra refutar a Aristóteles, ni Aristóteles a Agustín. Las dos perspectivas del tiempo, la cosmológica y la fenomenológica del alma, tiempo del alma, tienen que ser mantenidos. Esto es una tesis constante de Riquer en el libro. Las dos, no podemos seguir a estos filósofos que desarrollan una perspectiva del tiempo excluyendo la otra. No, hay que mantener las dos. Las dos tienen sus derechos y tienen que ser pensadas, conceptuadas y mantenidas. En segundo lugar, situándonos ya en la modernidad, Kant y Husserl. Ahora se repite la misma contraposición de la antigüedad, pero en vez de tiempo del mundo y tiempo del alma, hablamos de tiempo objetivo y tiempo subjetivo. La dialéctica sujeto-objeto es característica de la modernidad. El tiempo objetivo es el de Kant, el subjetivo el de Husserl. En la crítica de la razón pura, el tiempo no aparece, no es un fenómeno, no se le ve. El tiempo es invisible.
dice Kant. El tiempo no es un fenómeno, pero es la condición de los fenómenos, es lo que permite aparecer a los fenómenos, es una condición de posibilidad. Kant dice que es una intuición pura a priori de la sensibilidad humana. El tiempo no está en las cosas, está en la sensibilidad humana. Es una intuición a priori de la sensibilidad. Es una intuición, pero él no es intuible. Es una intuición que es condición de posibilidad a priori de los fenómenos y de todo lo que aparece en el tiempo. Es una intuición pura de la sensibilidad, pero de él no hay intuición, porque él no aparece. El tiempo como tal, como intuición pura de la sensibilidad, no aparece. No es posible una intuición de él, no es posible una fenomenología del tiempo como la que va a realizar Husserl, ¿no? Del tiempo solo tenemos referencias indirectas, del tiempo hablamos indirectamente, en tanto el tiempo es un presupuesto de los fenómenos, pero no podemos verlo, no podemos hacer una descripción directa del tiempo. El tiempo kantiano es el tiempo objetivo, a pesar de que decimos que está en el sujeto, ¿eh? En principio uno se vería inclinado a pensar que a Kant habría que situarle del lado de Agustín, no del lado de Aristóteles. Ricoeur lo sitúa del lado de Aristóteles, el tiempo del mundo, el tiempo objetivo, y tiene toda la razón, porque esta intuición pura de la sensibilidad, que es el tiempo, según Kant, es condición de la objetividad de los objetos. Es lo que permite que haya fenómenos, que haya objetos. Es condición de posibilidad de los objetos, condición de posibilidad de la naturaleza como objeto. Y de hecho, en la primera crítica de Kant, la gran referencia es la naturaleza de la física de Newton. El tiempo del que habla Kant es un tiempo objetivo porque es el tiempo del mundo natural. Es el tiempo del mundo. A pesar de que está en el sujeto, es un tiempo objetivo, es el tiempo de la naturaleza. Es un tiempo que posee los rasgos del tiempo cosmológico, dice Ricoeur. El tiempo objetivo se opone al tiempo subjetivo, que es el tiempo de Husserl. El texto capital de Husserl es un curso del año 1804-1805, al comienzo de la carrera intelectual de Husserl, que lleva por título Lecciones sobre la fenomenología de la conciencia íntima del tiempo, de la conciencia íntima. El tiempo es tiempo de la conciencia íntima, más aún, es la misma conciencia íntima en su fluir, ¿no? Husserl ofrece una descripción del aparecer del tiempo. El tiempo de Kant no aparece. El tiempo de Husserl es fenómeno, es puro aparecer. Aparecer del tiempo en la conciencia. Y Husserl ofrece una descripción fenomenológica de ese tiempo, que es por tanto un tiempo subjetivo. Es un tiempo inmanente a la conciencia, tiempo interior, de la vida interior. Y es un tiempo fenoménico, es fenoménico, aparece. Ahora bien, Husserl nos exige poner entre paréntesis el mundo objetivo, el mundo que está fuera del sujeto, el mundo trascendente. La fenomenología de Husserl exige desconectar de ese mundo trascendente, desconectar del mundo objetivo, ponerlo entre paréntesis para quedarnos solo directamente frente a lo que aparece, a lo que se me muestra, frente al fenómeno. Esto es lo que se llama, es la famosísima reducción fenomenológica de Husserl. Reducción fenomenológica, o sea, reducir lo real al fenómeno.
Y el fenómeno es aquello de la realidad que se me da, es lo que se me muestra. Es algo que está totalmente en función de la conciencia del sujeto, en función de la intencionalidad de la conciencia. Esto es lo que Husserl llama la desconexión de lo objetivo para recluirse en la conciencia íntima, que es una conciencia tiempo. La misma conciencia es tiempo inmanente a la conciencia. Ya Husserl no dice alma, es moderno y dice conciencia, ¿no? Pero es un tiempo interior, es un tiempo del alma, tiempo fenomenológico. La gran aportación de Husserl es que el ahora, momento fundamental del tiempo para Husserl, el ahora contiene el pasado por medio de la memoria, que él llama retención. Y el futuro también está el presente por medio de la protensión. Dos términos capitales de la teoría del tiempo de Husserl: retención, protensión. La retención es un movimiento intencional desde el ahora hacia el pasado reciente, inmediato, el pasado que está cerca del presente. Y la protensión es un movimiento en dirección al futuro inminente, al futuro que está próximo. Husserl pone el ejemplo de una breve melodía, ¿no? Una breve melodía que conocemos y que alguien interpreta, un coro interpreta ante nosotros. El tiempo presente, lo que la atención capta en el presente, conserva, retiene las notas, los sonidos que acaban de producirse. Y adelanta, anticipa los sonidos que se van a producir inmediatamente. Y eso es lo que hace posible que percibamos una melodía. Podemos percibir una melodía como una unidad temporal porque la atención centrada en el presente es capaz de retener el pasado inmediato y de anticipar el futuro inminente. Entonces, Husserl, dice Ricoeur, ofrece una solución a la aporía del ser y del no ser del tiempo más perfecta que la de Agustín, porque ya no necesita hablar de triple presente. Solo hay un presente al que Husserl llama presente vivo, lebendiges Gegenwart, ¿no? El presente vivo contiene el pasado y el futuro. El presente vivo es el gran ahora que reúne las tres dimensiones del tiempo. Para Husserl, la relación entre tiempo subjetivo y tiempo objetivo, que es el tiempo del mundo, de la realidad exterior, a la que él ha puesto entre paréntesis, eso no es objeto de la fenomenología, eso escapa a la descripción fenomenológica que solo se fía de la intuición inmediata. Eso queda fuera. Entonces la fenomenología husserliana, por principio, descarta el tiempo objetivo. Excluye ese tiempo objetivo del que habla Kant. Ricoeur dice que al sostener esta tesis, Husserl se estrella contra el arrecife kantiano que dice el tiempo es invisible. Entonces vean aquí en la modernidad otra radical contraposición de dos visiones, ¿no? Una centrada en la perspectiva del tiempo objetivo, otra en la perspectiva del tiempo subjetivo, que se corresponden con la que en la antigüedad era tiempo del mundo y tiempo del alma. Ricoeur también ahora sostiene firmemente que ni el acercamiento trascendental de Kant al tiempo,
ni el acercamiento fenomenológico de Husserl son suficientes. Los dos se quedan con un aspecto del tiempo, no dan cuenta del tiempo total. Y por último, Heidegger, que es el pensador más decisivo, que ocupa un lugar más importante en esta obra de Ricoeur. Uno de los grandes aciertos de Heidegger para Ricoeur radica en haber establecido 3 niveles del tiempo auténtico, que es el tiempo del ser ahí. El ser ahí es el ser del hombre, recuerden. Heidegger hace un planteamiento ontológico del hombre. El hombre es el ser ahí, el ser en el mundo, ¿no? El ser como existencia abierto al mundo. Pues él distingue 3 niveles de tiempo auténtico, de tiempo originario, que es el tiempo del ser ahí. Y esos 3 niveles los contrapone al tiempo ordinario, que es el tiempo del mundo, que es, según Heidegger, el tiempo aristotélico, el tiempo entendido como una sucesión de instantes. Contraposición, una vez más, entre estas 2 perspectivas del tiempo, el tiempo del hombre, el tiempo fenomenológico, de la fenomenología hermenéutica de Ricoeur, y el tiempo físico, el tiempo del mundo. Y esta contraposición dentro de un pensador especial que es Heidegger, ¿no? La visión de Heidegger tiene una evidente complejidad, lo cual es un grandísimo mérito de Heidegger, según lo ve Ricoeur, porque intenta atender a varias perspectivas que tienen todo su derecho. Los 3 niveles de temporalidad auténtica de que habla Heidegger son la temporalidad propiamente dicha, la historialidad y la intratemporalidad. La primera tiene que ver con el hombre entendido como un ser que ha de cuidar de su ser. Este es otro de los grandes descubrimientos de Heidegger, el pensar el tiempo desde la perspectiva del cuidado. Habrán oído ustedes que la idea de cuidado, cura, como se traducía antiguamente en latín, cuidado, es una categoría fundamental de ser y tiempo de Heidegger, el cuidado. El hombre es un ser que cuida de sí, que cuida de su ser, que ha de cuidar de su ser. Uno de los principios fundamentales de Ser y Tiempo aparece al comienzo de Ser y Tiempo, dice lo siguiente: el hombre es un ser para el cual en su ser es cuestión de su ser. Para el hombre su ser es cuestión, es un quehacer, es una tarea. El hombre no es, se hace, tiene que hacerse. Esto indica una prioridad del futuro, que el hombre es un ser vuelto hacia el futuro, hacia sus posibilidades, hacia su poder ser otra categoría fundamental de ser y tiempo. Y Heidegger entiende que hay una posibilidad que es la posibilidad más propia del hombre, y esa es su muerte, ¿no? Porque es una posibilidad que solo puede asumir él, el propio sujeto que muere, el propio ser ahí, individual, único, irrepetible. Heidegger dice que el hombre es un ser hacia la muerte, ser hacia. El tiempo es un ir hacia, según Heidegger. Es un salir de sí, es un trascender, es un salir de sí en dirección hacia sí. Ese hacia sí es un ser que está allá en el futuro, es una posibilidad. Hay un avanzar del sí mismo, del ser allí, hacia sí mismo como posibilidad, como poder ser. Y hay una posibilidad que es la más propia del hombre, que es la muerte. El hombre es ser hacia la muerte. En alemán es Sein zum Tod,
A mí no me gusta la traducción que muchos han hecho tradicionalmente, ser para la muerte, porque parece que la muerte fuera el fin del hombre, y eso no es lo que dice Heidegger. Lo que Heidegger dice, quiere decir es ser vuelto hacia la muerte, ser que tiene que asumir, que plantearse, que anticiparse a su muerte. Él habla de la resolución anticipadora, resolución que anticipa su posibilidad más propia, que la asume, que anticipa su muerte. Eso es ser hacia la muerte, sein zum Tode. Ese zum es el que aparece en la palabra futuro, Zukunft, sein zum Tode, Zukunft. O sea, el ir hacia el futuro, hacia su posibilidad más propia, es ir hacia la muerte, primado del porvenir en la concepción del tiempo originario de Heidegger. Esta es la primera figura, la originaria, de la que derivan las otras. Esta es la originaria, la que constituye el ser del hombre como cuidado, cuidar de sí, asumir el propio poder ser, asumir el propio, hacer frente a esa posibilidad más propia que es la muerte, asumir la propia finitud, porque el tiempo para Heidegger es finitud, no tiene nada que ver con la eternidad, de la relación con la eternidad de la que hablan Platón y Agustín. Segunda figura, segundo nivel del tiempo originario, la historialidad. En alemán es Geschichtlichkeit, que tiene que ver con Geschichte, historia. Los comentadores y los dos traductores, así que solemos usar en español, traducen por historicidad. En cambio, la mayoría de los tratadistas franceses, los traductores y también Ricoeur, traducen por historialité, ¿no? A mí me gusta la palabra, ¿no? Porque traducir por historicidad plantea algunos problemas, por eso yo al hablar de esto hablo de historialidad, pero tengan presente que es la historicidad que ustedes encontrarán en muchos textos. ¿Qué añade la historialidad al tiempo originario, que es el tiempo del ser para la muerte? Pues en primer lugar añade el estiramiento del tiempo, la Erstreckung, el estiramiento, la extensión. La historialidad es el extenderse del tiempo entre el nacimiento y la muerte, el extenderse. Por tanto, el tiempo como historialidad implica una movilidad, Bewegkeit, otro término clave de Heidegger, la Bewegkeit, ¿no? La movilidad, ese extenderse lo hace en la figura de un acontecer. Acontecer es un acontecer. Geschehen. Geschehen, que se emparenta con Geschichte, ¿no? Heidegger, esto lo saben ustedes como yo, uno no puede captar todos los matices sin el alemán. Muchas veces determinados matices son irreproducibles en español. Geschehen, Geschichte, luego Geschichte, destino también está de por medio, Schicksal, etc., ¿no? Bien, el extenderse como un acontecer. Y en tercer lugar, la estabilidad. O sea, que este movimiento del extenderse implica una estabilidad, una permanencia. A pesar de que hay movimiento, hay permanencia. Y esta permanencia recibe la figura del mantenimiento de sí. No es una cosa sustante que está ahí, que permanece porque es una sustancia, que permanece inmóvil. No. Hay devenir, hay un acontecer, pero en ese acontecer, el ser ahí, permanece, pero en el sentido de un mantenerse a sí mismo. Esto lo llama Heidegger Selbstständigkeit. Selbstständigkeit, el Selbst, la Selbstheit, o sea, el sí mismo, se mantiene activamente, el mantenerse. La historialidad, por tanto, es
el despliegue, la forma en que se despliega el tiempo del ser ahí, la forma en que se despliega. La historialidad lo es en primer lugar del individuo, pero también la historialidad lo es del pueblo, la historia, hablamos aquí de historia, y la historia ya hace referencia a un tiempo público, no al tiempo privado que es el ser para la muerte. Riquer entiende que Heidegger no logra explicar ese paso del tiempo singular, individual, que es un tiempo privado, privadísimo, el ser para la muerte, el tiempo es un tiempo muy privado. ¿Cómo se pasa al tiempo público de las comunidades, del pueblo? Riquer piensa que eso queda sin explicar en Heidegger. El tiempo de la historiografía es un tiempo público. Bien, la intratemporalidad es el tiempo que tiene que ver con la condición humana de ser en el mundo, ser en medio de las cosas. Es el tiempo de las cosas. Aquí entra en juego el tiempo de las cosas, el tiempo del mundo. Tiene que ver con la condición del hombre como ser arrojado al mundo, ser arrojado a las cosas, la famosa Geworfenheit. Y esta consideración del tiempo del mundo, del tiempo de las cosas, representa un riesgo, un peligro. El riesgo es la degradación del tiempo, que la intratemporalidad, que es una figura del tiempo humano, el tiempo del ser ahí, se degrade en el tiempo ordinario, en el tiempo del mundo, que es un tiempo de instantes, es una sucesión de instantes. Heidegger habla de nivelamiento. El tiempo ordinario, que es el tiempo aristotélico, nivela la intratemporalidad. Eso es un riesgo y el riesgo pues se ha materializado, ¿no? Porque está esa figura que es el tiempo aristotélico, que es el tiempo como sucesión de instantes en que predomina el presente, no el futuro como en el tiempo originario heideggeriano, sino el tiempo del hombre que se mueve en medio del mundo, que está atareado con los trabajos y los días, ¿no? Es un tiempo totalmente acaparado por el presente. Bien, aquí Riquer concluye que Heidegger no logra derivar el tiempo ordinario de las tres figuras, de los tres niveles del tiempo auténtico, que tampoco logra en los principios fundamentales de la lógica derivar, o sea, recorrer el camino contrario y derivar el tiempo auténtico del tiempo ordinario, porque para Riquer son irreductibles y tienen un derecho pleno los dos. Los dos tienen una autonomía, una consistencia, un valor, un derecho. Como estamos en una sociedad de historia de la ciencia, esto debo decirlo. Riquer piensa que una de las razones de que Heidegger no vea esto, de que Heidegger al tiempo del mundo lo llame tiempo ordinario, tiempo vulgar no tiene el sentido peyorativo en Heidegger que nosotros le damos, ¿no? Pero en fin, es el tiempo ordinario, es el tiempo no auténtico, opuesto al tiempo auténtico, en esas tres figuras, ¿no? Que Riquer no vea esto tiene que ver con el hecho de que no da importancia a las aportaciones de la ciencia moderna. Saben ustedes que Heidegger dice que la ciencia no piensa, ¿no? La ciencia moderna, la geología, la astronomía, la biología, etcétera, nos han puesto de manifiesto dimensiones del tiempo que Riquer piensa que tienen que ver con esa otra perspectiva del tiempo que debe ser tomada en consideración, a la que hay que reconocerle su derecho. Hay que atender a los científicos, dice Riquer, y esto es una constante en Riquer. Riquer está siempre, toda su obra es un diálogo constante, sobre todo con las ciencias
humanas. La teoría narrativa deja abiertas las dos vías. Tanto en el caso en los tres casos, la tesis, la conclusión de Riquer es que hay que dejar las dos vías de acceso al tiempo. ¿Qué respuesta da la narración a la aporía de las dos perspectivas? Bien, esto lo tengo que dejar porque no, la verdad que yo lo leí en casa y me salió 3/4 de hora, pero veo que es más, ¿no? Veo que es más y lo dejo, sería lo esencial, ¿no? Como la refiguración, el tercer momento del ciclo mimético, da una respuesta a esta dualidad de perspectivas sobre el tiempo que en la historia de la filosofía aparecen como contrapuestas y que Riquer piensa que necesaria e ineludiblemente han de aparecer siempre como contrapuestas, pero que ninguna de las dos puede sustituir, eliminar a la otra. A esta aporía insuperable dentro del campo de la filosofía da una respuesta la narración. Esto es la parte más complicada y lo siento, si otro día puede ser, pues lo hacemos, ¿no? Y nada, lo dejo aquí.